La Asociación Profesional de Ilustradores de Asturias aprovecha la exposición para presentarse en sociedad y amosar la ballura plástica del trabajo de los sus miembros. Presentamos la exposición de Somos Apiast, 50 obras de la ilustración asturiana contemporánea, y con esta exposición lo que pretendemos hacer es dar a conocer la nueva asociación, la Asociación de Profesionales de la Ilustración Asturiana de reciente nacimiento. En esta exposición utilizamos el mismo formato en todas las obras porque necesitábamos dar un poco de homogeneidad, porque hay tantas obras pues, como artistas hay en esta exposición. También queríamos de alguna forma pues, llevar al ciudadano de a pie qué lleva nuestra profesión, porque es una profesión muy desconocida. ¿Y qué lleva la ilustración? Pues la ilustración lleva la representación gráfica de un mensaje, que se puede hacer pues, de muchas formas, pasando desde lo editorial al cómic, el videojuego, el textil. Las 50 piezas que mostramos en la exposición están seleccionadas cada una por el propio ilustrador o ilustradora que la hizo, porque queríamos de alguna forma que mostraran su propia identidad y que trajeran algo que los representara de verdad. Entonces tenemos obras, la mayoría personales, aunque también tenemos algún trabajo editorial dentro de la selección. Son casi todas las ilustraciones de creación reciente, que eso también nos sirve pues eso, para hacer una radiografía de lo que es la ilustración asturiana hoy en día, que no estamos todos los que somos, pero somos los que estamos. Las técnicas, pues es que son todas las técnicas se pueden emplear en la ilustración, pero en este caso es verdad que lo que más vemos son las técnicas más tradicionales, sobre todo la acuarela y las técnicas digitales. Las técnicas tradicionales con la acuarela, por ejemplo, y es verdad que tiéndese más a mostrar naturalismo, realismo, cosas más veraces, y las técnicas digitales son unas técnicas pues como un poco más fantasiosas, que no es la norma general de la exposición, pero es verdad que está un poco más atado en ese sentido. Y luego también llama la atención cómo las temáticas dependen de la técnica que se use, porque por ejemplo en la digital tendemos precisamente eso, a ver más folclore, más bruixes, ese tipo de cosas. Una cosa que va ligada también a la técnica y un poco el color. Cuando te pones a mirar todas las obras a la vez, daste cuenta que los que utilizaron las técnicas más tradicionales tienden a mezclar más los colores, a utilizar pues, unas gamas más amplias, con mucha amplitud cromática, y en cambio cuando tires para las piezas digitales suelen ser unas tintes planes que ocupen mucho espacio, con unas líneas rectas, muy contrastadas, unas gamas cromáticas más potentes también, y luego llamóme la atención al ver el conjunto de obras que es verdad que hay una clara marca del rojo, el rojo está como muy potente, pero es increíble porque hay una cantidad de azules y amarillos, que quién lo diría siendo de Asturias, que se utilizan un montón y bueno, a mí personalmente llamóme la atención.
una de las cosas que más vemos representada pues, son personajes y uno de los que más vemos con diferencia son mujeres. Son mujeres que van desde la tierna infancia hasta la edad adulta y con diferentes personajes, pues más folclóricos y menos. Y es verdad que también hay una mujer que se nota que pues más potente, que tiene más fuerza, que ocupa mucho espacio físico y con tintes pues obviamente feministas. Además también he de agradecer que no se ve esa hipersexualización que nos tienen tan acostumbrados en el mundo del cómic. Y una mujer poco ornamental, que tiene algo que contar.